Está el doctor Riera, que es el director de hospitales de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estás, Gato? ¿Cómo estás, Juan? Bueno, preocupado porque lo que dice la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva no es ninguna funcionaria, ¿no? Lo que acaba de decir, lo que le preguntaba también Juan, sobre cómo el nivel humano y las camas, llega un momento en que se agota si esto sigue para arriba. Sí, absolutamente. Y sumando a lo que decía la doctora, la mortalidad en terapia intensiva es alta, pero la mortalidad de los pacientes que no pueden ser asistidos y satura el sistema es mucho más alta. Entonces, hoy la Argentina tiene una letalidad relativamente baja porque el sistema está dando respuesta a las necesidades de cuidados críticos que tienen los pacientes por COVID. Si nosotros saturamos el sistema, la mortalidad se dispara porque un paciente grave que requiere asistencia respiratoria, enfermo de COVID, tiene altísimas chances de morir. Entonces me parece que realmente hay que poner mucha atención en cuánto puede soportar el sistema de salud, en este caso, en mi caso, de la provincia de Buenos Aires, donde estamos trabajando muchísimo porque ni bien empezaron los primeros casos, a hacer una reconversión de nuestro sistema sanitario para tener la mayor oferta posible de camas de cuidados intensivos. Se ampliaron mucho las camas de los hospitales en las áreas que tenían posibilidades de ampliarlas y se trabajó fuertemente con nuevos hospitales de recursos humanos, porque lo que dice la doctora es muy cierto. El equipo, digamos, un terapista o un enfermero especializado en terapia intensiva son trabajadores que tienen una formación de años, no se puede formar en corto tiempo. Una cosa importante que la misma SATI nos, digamos, habilitó a los nuevos protocolos es que los terapistas puedan coordinar grupos de clínicos para que asistan y puedan reforzar el sistema de UTI bajo la coordinación de un terapista. Eso nos permite a nosotros garantizar la mayor cantidad de ofertas de camas con respiradores y asistencia cuando se lo requiera. La verdad es que hay que ser muy criteriosos y tomar mucho en cuenta el aumento, el incremento de los casos. Eso te quería preguntar, Juan. En ese sentido, para que la gente entienda y para entender un poco mejor de esto, ¿podés explicarnos cuántas camas ocupadas había en mayo, cuántas en junio y cuántas hoy, para entender cómo viene la curva en ascenso de la ocupación de terapia? Aproximadamente en mayo la ocupación era menor al 40%, un 30, un 35%. Posteriormente tuvimos una ocupación que llegó al 50, 48, 50% y hoy estamos en el 64%. Te estoy hablando de ocupación promedio. La pandemia, la distribución de la enfermedad en el territorio de la provincia se fue dando de manera desde la capital hacia el primer cordón del conurbano, segundo cordón y tercer cordón. Hay lugares del primer cordón del conurbano donde la ocupación es mayor porque el índice de casos es mayor. Vos tenés en cuenta que el índice cada 100.000 habitantes del primer cordón del conurbano anda alrededor de los 1.200 infectados cada 100.000. El segundo cordón alrededor de los 300, 350 y el tercer cordón en los 200, 250. Entonces, ese primer cordón tiene distribuidos hospitales que se resienten con esa alta demanda que tiene por el incremento de números de casos y por la densidad de casos que hay en esa zona. Entonces, hospitales de la zona del conurbano sur tienen ocupaciones mucho más altas. Conurbano este también. Por ejemplo, el Eva Perón de San Martín estuvo en varias oportunidades al 100. Hoy pudo, digamos, readecuó camas. Estuvimos trabajando hoy en el Hospital Balestrini de Matanza, donde pudimos ir viendo con el equipo de la dirección la readecuación de camas y pudimos generar, a partir de una incorporación de tecnología y readecuando camas de terapia, unas 13 camas más a ese hospital. El Eva Perón de San Martín, como te decía, va a aumentar unas 10 camas más. Las camas y el recurso humano los estamos reconvirtiendo y apoyando con los terapistas a partir de las recomendaciones de la SATI, pero si el número de casos se dispara, los recursos humanos y las camas es un recurso finito. No tenemos posibilidades de hacerlo expandir más allá de lo que estamos trabajando. Pero además esto, doctor, ha ocurrido en países bueno, Estados Unidos está en este momento, en Italia, en España, en países del primer mundo. Se han visto totalmente sobrepasados.
Por eso realmente da mucha bronca y mucha indignación los que juegan políticamente con las muertes y con la sociedad que no ve lo que ha pasado en el mundo y que aquí en la Argentina, gracias a Dios, hemos estado muy bien y que hay que cuidarnos un poquito más. Tenemos que tener un poquito más de paciencia. Gracias al esfuerzo que hemos hecho todos, Claro, la todos. sociedad en su conjunto. Sí, claro. Haber hecho la cuarentena temprana, en realidad el cierre de fronteras y la cuarentena precoz, a nosotros nos permitió readecuar el sistema sanitario, nos permitió también reeducarnos a nosotros mismos a una nueva modalidad de vida que íbamos a tener que trascender durante muchos meses. Es por eso que hay que agradecerle a la población y a la comunidad que todos y la gran mayoría usan sus tapabocas, que respetan los distanciamientos sociales y que tiene que seguir haciendo un esfuerzo para que evitar que la diseminación viral sea rápida. Contagiarnos vamos a contagiar, seguramente va a haber mucha población susceptible que se puede contagiar. El tema es no saturar el sistema. Es no saturar el sistema, porque ahí la letalidad te aumenta, porque nadie discute que los sistemas españoles, alemanes, franceses son buenos. No es que no eran buenos, es que se saturaron, no atendieron a la gente porque no tuvieron capacidad de darle respuesta. Y lo que no tenemos que llegar es a eso. Así que la verdad es que tenemos que ser, digamos, muy responsables, muy criteriosos, incluso en las declaraciones, por esto que decías vos, Gato, de pensar que parece que uno fuera, digamos, como sensacionalista hablando de restricciones. Es que la gente, digamos, en las terapias intensivas la gente se está muriendo. Entonces, hay que ser muy criteriosos para que nuestros equipos de trabajo, que realmente están muy comprometidos, están al pie del cañón, ocupando sus puestos de trabajo, como decía la doctora, los mismos trabajadores, con el riesgo que implica ser trabajador de la salud y a pesar de todos los cuidados, con todos los elementos de protección personal, implican riesgos, estar trabajando, dar tiempo para que se pueda trabajar de la mejor manera posible y seguir con esto, que es una letalidad baja, con el incremento de casos que se va a ir dando y mirando muy, digamos, muy concienzudamente el incremento de la curva y la ocupación de terapia intensiva. Doctor, gracias, como siempre. No, gracias a Muchas ustedes. gracias por mantener el nivel de información, con seriedad y por la forma que están trabajando. Bien, antes de irnos a la primera pausa, quiero volver a